Santiago capítulo 1, 26 y 27 dice así: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, Santiago está acabando el primer capítulo y lo hace exactamente de la misma manera que los versículos anteriores habíamos visto. En el último tramo del capítulo 1, Santiago está haciendo un contraste entre una verdadera fe y una falsa fe, entre aquellos que solo profesan ser y aquellos que realmente son. Santiago está hablando de los que realmente tienen una fe genuina, y eso es evidente en ciertos aspectos de su vida, y aquellos que solamente dicen tener fe, pero luego su vida muestra que esa fe no es real. Aparece aquí la palabra religión, una palabra que a la gente hoy no le gusta, pero es bíblica, está escrita, y además no está escrita como algo malo. A mí me hace gracia que muchas veces, sobre todo cuando conocí al Señor, muchas veces las personas decían: yo no tengo religión, yo tengo a Cristo. Bueno, aquí Santiago habla de la palabra religión y habla de una religión pura, una religión verdadera, una religión buena. La religión no es mala, pero muchas veces también escucho esa frase de Jesús no es religión, es relación. Yo creo que al final la gente no sabe ni siquiera lo que significa la palabra religión y por eso repetimos frases. ¿Sabes? Como las feministas que repiten lo del patriarcado y la brecha salarial y luego le haces preguntas más a fondo y no saben de lo que hablan muchas veces. Hay creyentes que solo repiten frases. Hermano, tú practicas una religión que se llama cristianismo. No creo que haya que sentir vergüenza de esto. Sí, tenemos una relación con Dios, pero somos cristianos. El cristianismo es considerado una religión, entre otras. Sí que es cierto, no todas las religiones valen. No todas las religiones son correctas. La palabra religión simplemente nos expresa a alguien que profesa una fe y adora a Dios, que tiene unas creencias en una deidad, y nosotros profesamos una religión en base a las Escrituras. Y además de profesar esa religión, tenemos una relación con el Señor. Pero la palabra religión no es mala. Hay religiones que son falsas, hay religiones que son verdaderas. Hay buena religión y hay mala religión. Como veremos hoy, hay una religión vana y hay una religión pura y sin mácula. Así que espero que podamos ser parte de los que tienen esa religión pura y sin mácula. Pero lo que Santiago está haciendo de una manera muy clara es en los últimos versículos mostrar que hay dos tipos de personas. Dos tipos dentro de los que llamamos creyentes. Y esos dos tipos de personas son los que dicen ser cristianos y lo son, y los que dicen ser cristianos pero no lo son. Una religión sincera y una religión solo de apariencias es el tema principal que Santiago ha tratado en los versículos pasados. Miren lo que dijo en lo que vimos anteriormente, capítulo 1, versículo 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y es ahí donde Santiago explicaba que había personas que simplemente oían y eran como si miraran su rostro en un espejo y luego se olvidaran de lo que habían visto. Se engañaban a sí mismos creyendo que con oír la palabra del Señor valía. Y luego el Señor muestra a otro grupo de personas que son aquellos que oyen y al mismo tiempo la practican. Así que hace un contraste entre ser solo oidores que se engañan a unos mismos y ser practicantes de la palabra, refiriéndose a los que son fieles al Señor. Y qué curioso que cuando habla de los que son solo oidores, dice que se engañan a sí mismos,
Y el principio de nuestro texto ha dicho, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, engaña a su propio corazón. Vuelve a usar la misma expresión. En el antiguo pasaje que hemos trabajado, Santiago divide el grupo en dos. El que tiene una fe verdadera es el que escucha la palabra y obedece la palabra. Y el que tiene una fe falsa es el que escucha la palabra pero no la practica. Lo que está haciendo Santiago, y por eso dijimos que era un libro muy práctico, es llevarnos a examinar nuestra fe. A examinar nuestra fe. Para saber en qué grupo de los dos estamos. Porque los dos pueden estar en la iglesia, pero solo unos son salvos. Hermano, estar en la iglesia no salva. Porque muchos llegarán y dirán, Señor, Señor. Y eso será gente que habrá estado en el culto, que habrá cantado alabanzas, que habrá estado en las reuniones de oración, pero no habrá sido sincero en su profesión de fe. Santiago está dando evidencias de cómo es una fe verdadera. Hermanos, por mucho tiempo hay gente que ha creído en religión hecha por obras, en salvación por obras, en buscar nuestra propia justicia, en vive así y serás salvo. Pero eso no es lo que Santiago está enseñando. Lo que Santiago está diciendo es que si eres salvo, vivirás así. Pero hay una cierta manera de vivir en aquellos que son salvos. Cada vez que escribo, hablo, subo vídeos devocionales sobre la importancia de santificarse, de obedecer, siempre salta el hombre o la persona que dice, ya, pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Cristo ya pagó por nosotros. No hay obras que podamos hacer para salvarnos. Y no digo lo contrario. Ninguna de nuestras obras nos va a salvar. Nuestra justicia solo puede venir de Cristo. Pero la evidencia son nuestras obras. La evidencia son nuestras obras. Y es todo lo que está haciendo Santiago. ¿Sabían que Santiago fue una carta que para Lutero fue chocante? Que por un tiempo Lutero no quiso leer mucho. Porque la fe sin obras es muerta. Hermanos, Santiago nos va a estar hablando mucho de conducta cristiana para dejarnos claro lo siguiente, y es sencillo: si eres verdaderamente creyente, vivirás así. Estas serán las pruebas de que has nacido de nuevo. Sí, la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, pero la fe en Cristo transforma vidas. Te da un nuevo corazón y se nota en tu manera de vivir. Cristo dice cómo deben vivir sus discípulos. Todo el Sermón del Monte enseña cómo vivir la vida cristiana. Cómo vivir, amar a los enemigos, poner la otra mejilla, perdonar a los que nos ofenden y tantas otras cosas. La conducta habla de nuestra fe. Y en el primer tramo de esos versículos, Santiago lo dejó muy claro. El que escucha y no hace se engaña a sí mismo creyendo que es cristiano, porque no lo es. Se engaña a sí mismo. Se quiere convencer e incluso intentar convencer a otros de que es creyente, pero no lo es. El que o escucha y no hace se engaña. Pero el que recibe con humildad la palabra y la pone por obra, ese es de Cristo. Ese es de Cristo. Son las marcas de una fe verdadera. Y hoy Santiago hablará de lo mismo, de una religión que no salva. Una religión que Santiago llama vana. Vana. La palabra vana, escrita por Santiago aquí, es la palabra en griego mataios. La palabra mataios significa sin sentido o sin valor, que no tiene valor ninguno. La palabra vana usada por Santiago en nuestro versículo al principio, cuando dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Esa palabra significa, la religión de esa persona no tiene valor, no sirve para nada. Esa palabra vana aparece en otras ocasiones en la Escritura. Por ejemplo, Hechos 14:15.
y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, Pablo y Bernabé estaban en Listra predicando el evangelio. Y encontrándose en Listra predicando el evangelio, el Señor obra poderosamente y usa a Pablo para hacer un milagro. Y cuando ese milagro se lleva a cabo, ¿qué hacen las personas? Empiezan a considerar dioses a Pablo y Bernabé, diciendo: los dioses se han hecho como hombres, están ahora entre nosotros. Y empiezan prácticamente a rendir culto a Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque había habido un milagro y ellos pensaban que el milagro lo había hecho Pablo. Pero lo sabemos nosotros los creyentes, que nosotros no hacemos milagros, los hace Dios a través de su pueblo, en respuesta a nuestras oraciones, en respuesta a nuestro clamor. Hermano, nosotros no somos milagreros. Dios hace milagros, Dios hace proezas, respondiendo al clamor de su pueblo. Nosotros pedimos sana y Dios sana, pero yo no sano. Nosotros pedimos haz y a veces Dios hace, pero yo no hago. Nosotros rogamos al Señor, el poder es del Señor. Pero estos hombres empezaron a adorar a Pablo y Bernabé. Les cambiaron los nombres, verán que tienen nombres de planetas: Júpiter, Mercurio. Y en ese momento Pablo los mira y ¿qué les dice? Somos como vosotros. Somos hombres como vosotros. Y la expresión que usa Pablo es la siguiente: y nosotros os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. ¿Qué cosas vanas? La adoración que estaban haciendo, el culto a otros dioses. Eso era una adoración vana, porque Pablo les está diciendo: esta adoración vuestra no tiene valor, no sirve de nada, no tiene sentido. Queremos predicaros el evangelio para que dejéis esta adoración sin sentido y sin valor y adoréis al Dios vivo, que es así que es la adoración que vale, que es así que es la adoración que tiene sentido. De nuevo aquí la palabra vana. El apóstol Pablo la usa también en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre sin Dios es lo que está describiendo Pablo aquí. Conocieron a Dios, sabían que Dios existe, sabían que Dios es real, pero no le quisieron adorar a Dios. Es más, prefirieron adorar a la criatura en vez de al Creador. Crearon dioses con imágenes de animales y los adoraron y le dieron la espalda a Dios. Dios acabó entregándolos a pasiones desordenadas, a cosas vergonzosas. Pero ¿qué dice Pablo de sus razonamientos? Que se hicieron vanos. Sus pensamientos no tenían sentido. Habían cambiado a Dios por la criatura. Habían dejado al Creador por la creación. Habían dejado de mirar al Todopoderoso para mirar a sí mismos o hasta los animales. Y le habían dado la espalda a Dios porque sus pensamientos se habían hecho vanos. Ya no tenían valor. Lo que piensa el hombre cuando está sin Dios, hermano, nada tiene sentido. El hombre sin Dios en su mente está entenebrecido. Sus pensamientos no tienen vida, no tienen fundamento lógico. Sin Dios no, sin Dios no. Mira lo que dice Efesios 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los impíos en su mente? En la vanidad de su mente. Pensamientos sin sentido, sin valor. Hermano, la palabra vanidad a veces la puedes encontrar en la Biblia con otro significado. Por ejemplo, Salomón usa la palabra vanidad para expresar que algo es pasajero. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay un libro que empieza así, pero se refiere a que todo es un soplo, todo es pasajero.
pero en este caso no. En este caso, la palabra banal, vano, es que no tiene sentido, que no tiene ningún significado, ningún valor en sí mismo. Y es por eso que Santiago la utiliza. Y Santiago nos ha dicho esto: si alguno se cree religioso, y no lo usa como una palabra mala, La palabra religioso no es mala. A mí cuando alguien me dice, ¿eres un religioso? Sí, tengo una fe, tengo unas creencias, soy religioso, no me ofende, no me ofende, no nos debería ofender. Santiago no la usa como una palabra mala. Si alguno se cree religioso, es más, es como algo digno de mérito. Si alguno se cree religioso, no lo usa como para hablar negativamente, sino como un tono positivo, como que ser religioso es algo de lo que uno se jacta. No, yo soy religioso. Pues Santiago dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, su religión no vale de nada. Eso es lo que Santiago está diciendo. Su religión no tiene valor. Su religión no tiene sentido. Está bien ser religioso para Santiago, si la religión es la correcta. Y entonces, lo que Santiago vuelve a hacer, como ha hecho antes ha dividido el grupo en dos, ¿verdad? El que escucha y no hace, y el que escucha y sí hace. El que solo es oidor, ¿qué hacía consigo mismo? Se engañaba, ¿verdad? Él dice, soy creyente, soy religioso, yo creo en Cristo, pero se engañaba. No es creyente al final y al cabo, no ha nacido de nuevo. ¿Y cuál era la evidencia? No practicaba la palabra. Pero ¿cuál es el que está en el otro grupo? El que practica la verdadera religión, tiene una fe verdadera, aquel que escucha y hace. Aquel que escucha y hace. Por eso Santiago dice, vosotros creyentes, no seáis solo oidores, sino hacedores de la palabra. Hoy Santiago vuelve a hacer dos grupos. El que tiene la religión vana, es decir, el que cree que es religioso, pero su religión cero, no vale, no tiene sentido, y el que practica la verdadera religión. Hoy Santiago vuelve a hacer dos grupos. El que cree que es y el que realmente es. Pero así como en nuestro antiguo texto dio una característica y era la obediencia a la palabra, hoy da tres. Así que lo que tenemos de la otra semana más lo que tenemos hoy son cuatro características de alguien que tiene una verdadera fe en Cristo. Cuatro evidencias de una verdadera fe en Jesucristo. Hoy veremos tres. El primer fruto que va a mostrar Santiago se relaciona con la lengua, con nuestras palabras. Es un tema que Santiago ya ha tratado de manera superficial un poco en textos anteriores, el dominio de la lengua. Santiago, por ejemplo, el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La primera característica es esta. Cuando nosotros realmente hemos nacido de nuevo, se tiene que ver en nuestra forma de hablar. En nuestra forma de hablar. Santiago está diciendo, si alguno cree que es creyente, pero no frena su boquita, es evidencia de que su religión es falsa. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Santiago ya ha tratado este asunto por encima un poquito. En los versículos 19 y 20, Santiago dijo, esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago ya nos había dicho como creyentes que debíamos ser tardos para hablar. Y nosotros hablamos de eso, de lo importante que era hablar poco, porque en la abundancia de palabras hay abundancia de pecado, porque hasta el necio cuando calla pasa por sabio y tantas otras cosas. Hermano, Santiago aquí solo tratará un poquito el tema de la lengua, pero más adelante veremos cómo profundizará mucho más. El libro de Proverbios está lleno de indicaciones sobre el tema de cómo hablar y hasta los salmos hablan de eso.
A lo largo de la Escritura y sobre todo en la cultura judía, las palabras son muy importantes. Son muy importantes porque nos definen. Nos definen tu forma de hablar, tu manera de decir las cosas, las conversaciones y el tono en el que hablas te definen. Te define. Y por eso quiero que prestemos atención a esto. Porque nos debemos examinar. Porque un día te trajeron al altar, repetiste una oración y que te dijeron y te aseguraron que ya eras creyente. Y tenemos por ahí personas que cuando las ponemos delante de la Biblia y delante de lo que la Biblia dice que es un discípulo de Cristo, no se parecen en nada. Y aún así las hemos declarado salvas porque repitieron una oración. No hay gente que lo hizo en su iglesia y hasta le dice, no, anota la fecha. Como si eso hubiera cambiado todo. Pero Santiago empieza a demostrar que la verdadera fe da fruto. Que la verdadera fe da fruto. Que cuando Cristo llega a una vida la cambia por completo. Sí, no es de la noche a la mañana, pero hay un proceso de santificación. Tienen que haber evidencias de que ahora tenemos un nuevo corazón, de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. No podemos decir que el Espíritu Santo mora aquí y ser maleducado con nuestra esposa y andar con insultos y palabras soeces en nuestra boca. ¿Cómo podemos decir que aquí vive el Espíritu Santo y por nuestra boca sacar un lenguaje soez, grosero, maleducado, mentiras, ironías, dobles sentidos, lenguaje inmoral, insultos, gritos? ¿Cómo podemos decir eso? Eso es lo que Santiago nos va a empezar a demostrar. Dice, es contradictorio lo que dices. Es contradictorio decir, Cristo me ha salvado, pero hablo así. Cristo me ha salvado, pero vivo así. Cristo me ha salvado, pero sigo atado a la pornografía. Cristo me ha salvado, pero sigo atado a la masturbación. Cristo me ha salvado, pero sigo gritando a mi esposa. Cristo me ha salvado, pero sigo lleno de mal carácter. Y entonces la pregunta es, ¿te has salvado de qué? ¿Qué ha hecho en ti? ¿Qué ha hecho en ti? Hoy se habla de la salvación como si no hubiera regeneración, nuevo nacimiento. Aquel que está en Cristo, la misma criatura es. No, es así, nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo corazón con nuevos deseos. Ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu, y de eso tienen que haber evidencias. Es lo que Santiago está diciendo. El que dice que es religioso, el que dice que ha conocido a Cristo, el que dice Jesús es mi Señor, y luego habla como el mundano, su religión no vale. Su religión no vale, porque su manera de hablar muestra que esa profesión de fe es falsa. Hermano, los fariseos también decían ser religiosos. Los fariseos decían ser hasta los líderes religiosos. Pero el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo por fuera lava el vaso, ¿verdad? Es decir, por fuera creen todos religiosos, pero por dentro están muertos. Entonces, ¿eran salvos esos fariseos? Pero profesaban una religión. Pero sus frutos mostraban que esa religión era vana, no tenía valor. ¿Por qué es tan importante la manera en cómo hablamos? Es que está hablando de salvación. Si alguno cree que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña. Se engaña, es decir, se está engañando a sí mismo diciendo, soy hijo de Dios. Se está engañando a sí mismo. ¿Y por qué es tan importante la manera en cómo hablamos con algo tan grande como la salvación de nuestra alma? Porque nuestras palabras reflejan nuestro corazón. Nuestras palabras son un reflejo de lo que tenemos dentro. Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras lo único que hacen es definirte.
Cuando un chico habla solo de una muchacha, tiene el corazón lleno, ¿verdad? Ay, es que fulanita, es que fulanita, es que fulanita, es que fulanita. Tú ya sabes lo que reina en su corazón. Fulanita. Si solo habla de fútbol, ya sabes lo que gobierna su corazón. Hermano, si una persona está llena de rencor, de rabia, de odio, de enfado, de ira, de maldad, ¿qué va a salir de su boca? Gritos, mentiras, chismes, murmuración, difamación. Sus palabras solo reflejan su corazón. Lo que hay en tu corazón y lo que llena tu corazón al final sale por aquí. A mí cuando personas a veces dicen algo y dicen, ay, perdón, no pensaba lo que decía. Sí, estaba aquí. Lo que normalmente estás tranquilo y no lo sueltas, pero quitaron el filtro porque te enfadaste y ahora soltaste todo lo que hay dentro. Por eso, en un matrimonio muchas veces, cuando hay un momento de tensión grande, una de las dos partes acaba recordando errores del pasado que teóricamente se habían perdonado. Porque tú hiciste, porque tú esto, porque... Y tú dices, pero no me habías perdonado. Esa es la evidencia de que no se decía, pero seguía aquí dentro. Seguía aquí dentro, porque cuando hubo un momento de tensión, de ira o de enfado, salió por la boca. Y si salió por la boca, ¿de dónde sale? Según la Escritura, del corazón. Ahí estaba, todavía no se había arrancado de ahí. Todavía no se había arrancado de ahí. Entonces, hermano, lo que llena nuestro corazón se expresa por nuestros labios. Por eso está hablando Santiago de la lengua. ¿Dices que tu corazón está lleno de Jesús? ¿Dices que tu corazón está lleno del Evangelio? ¿Dices que tu corazón está lleno de la palabra de Dios? ¿Dices que tu corazón es propiedad del Espíritu Santo? Que se muestre, ¿no? ¿Dónde? Tus palabras. ¿Cuánto de Jesús hay en tus palabras? ¿Cuánto evangelio hay en tus palabras? ¿Cuánta gracia hay en tus conversaciones? ¿Cuánta palabra de Dios hay en tus charlas? Hermano, si hoy midiéramos todo lo que has hablado a lo largo del día, cada palabra y el tono de tus palabras, te juntarían más con un impío o con un creyente. Por tus conversaciones. Ah, pero bueno, es que he estado en el trabajo. El creyente hasta en el trabajo, Dios está presente. No significa que estoy predicando todo el día. Pero yo recuerdo cuando estaba en el trabajo y a lo mejor había una reunión y tal, y a lo mejor decían, oye, que te vaya bien con ese cliente, Dios me ayude. Siempre vas poniendo a Dios en medio. Pero la gente va a saber que Dios está en tu corazón. Mi trabajo depende de Dios, mi jornada depende de Dios. Ah, compañeros, que os vaya bien, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios os cuide. Que Dios te dé un buen fin de semana, que Dios... Mil cosas podemos, pero dejando claro a la gente, Dios, 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 Dios. Ahora yo te pregunto, si midiéramos las palabras de toda esta semana tuyas, ¿se parecen más a las conversaciones de un impío o las de un creyente? Y hablamos del trabajo, pero ¿y las que habéis tenido en casa? ¿Y tus conversaciones de matrimonio? ¿Y tus conversaciones con tus hijos? ¿Muestran a Cristo? ¿Habéis hablado de Jesús en casa? ¿Habéis hablado de la palabra en casa? ¿Habéis hablado del Señor en familia? Hermanos, las conversaciones reflejan nuestros intereses. O cuando salimos de la iglesia se queda Dios aquí dentro, guardado hasta el próximo culto. Eso es lo que Santiago está diciendo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo te pregunto, ¿qué llena tu corazón? Se sabrá por tus palabras, por tus palabras. El creyente tiene una forma peculiar de hablar. Por ejemplo, 1 de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. El mundo nos puede insultar, nos puede maldecir, y nosotros ¿qué les devolvemos? Lo mismo, ¿no? Porque somos creyentes, porque nuestro corazón está lleno de otras cosas. Nosotros les bendecimos.
Nosotros no pagamos insulto con insulto. Ah, habló mal de ti, pues yo me vengo. Pues es que esa persona también es así. No, déjalo. Yo tengo el corazón lleno de otra cosa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Hay gente que sale de malas iglesias, pasa 4 años en una buena y sigue hablando de la mala. Sigue ahí. No, porque es mi antigua iglesia. Ya llevan 4 años aquí. Mi antigua iglesia. Ya, eso significa que todavía está ahí. Hay que perdonar. Te hicieron daño, bueno. Te lastimaron, bueno. Te engañaron, bueno. Dios te abrió los ojos, da gloria a Dios. Y deja, perdona. Hablamos mucho y hablamos mal. Perdemos mucho tiempo, hermano, en conversaciones que no edifican, en conversaciones que no llevan a Cristo a nadie, que no santifican nuestros matrimonios. O tele o discusión, pero nunca edificación. Nunca vamos a orar. Vamos a hablar de qué te pareció el sermón. ¿Dónde te dio más a ti en el corazón? ¿Qué te habló el Señor? Ojalá podamos ser como este salmista en el Salmo 71:8. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Hermano, ese es el deseo de mi corazón. Que si voy a hablar, sea del Señor. Que mi boca se llene de su alabanza. Él es tan grande, Él es tan majestuoso, Él es tan glorioso que hay tanto que decir de Él. Y todo bueno. Y todo bueno. Hermanos, la primera cosa que dice Santiago es esa. Si alguno cree que tiene una religión verdadera, si alguno cree que tiene una fe sincera en Cristo, primera cosa, se debe ver en sus palabras. Debe refrenar su lengua. Debe tener dominio propio. Debe controlar todas las palabras que salen de su boca para que impartan gracia, para que edifiquen, para que muestren a Cristo. Ya sea que comamos, bebamos o hablemos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Segunda característica que da Santiago de una fe verdadera. Se trata de la compasión y el amor por los más desamparados. Versículo 27. Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión adecuada? ¿Cuál es la evidencia de una verdadera fe en Cristo? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Así como antes Santiago mencionaba una religión vana y sin valor, ahora Santiago habla de una religión verdadera, pura y sin mácula. Y la primera cosa que dice es que quien practica una verdadera fe, cuida, y en este caso menciona un grupo que la Biblia suele mencionar juntos: huérfanos y viudas. Lo que Santiago está diciendo es que cuida de los más desfavorecidos. Habla de tener compasión por los que sufren. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo de Dios. Hermano, huérfanos y viudas han estado en la boca de Dios muchas veces. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, 10 al 17. Me encanta este pasaje. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios?, dice el Señor. ¿Hacían sacrificios? Sí, ¿verdad? Pero mira qué dice el Señor. ¿Qué son para mí? Mira qué sigue diciendo. Harto estoy. ¿Hacían sacrificios a Dios? Eso era su manera de rendir culto. Era su religión, ¿verdad? Y Dios les dice que está harto. ¿Te imaginas que Dios viniera hoy aquí y dijera: ya estoy harto de vuestras canciones? Ya estoy harto de que os juntéis en días de estudio bíblico. Estoy harto ya de esta pantomima. ¿Te imaginas?
¿Cómo nos daría vergüenza? ¿Te imaginas que Dios te dijera, estoy harto de que juegues a ir al culto? Estoy harto de que juegues a ir a la iglesia. ¿Te imaginas? Es lo que les está diciendo. Está diciendo, harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. Mira que sigue diciendo. Y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos ya no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? De que pisoteéis mis atrios. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. Traían ofrendas, pero para el Señor no tenían valor. No tenían valor. ¿Tú sabías que hay ofrendas que no sirven para Dios? Porque la ofrenda es un acto espiritual, es una parte de nuestra adoración a Dios, pero a veces no vale. ¿Tú sabías que hay canciones que Dios no presta atención? ¿Tú sabías que hay oraciones que Dios no escucha? ¿O crees que Dios le sirve todo? ¿O crees que a Dios le vale cualquier cosa? ¿Tú sabías que hay cultos que tú vienes, los das y el Señor no los recibe? Esto es lo que está pasando ahí. Esto es lo que está pasando. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. Hasta el día de reposo no le estaba gustando al Señor. Lo estaban haciendo todo, hermanos. Sacrificios, ofrendas, días de reposo. Lo estaban haciendo todo. Todo lo que era la práctica religiosa, la estaban haciendo toda. Pero el Señor dice, no tolero iniquidad y asamblea solemne. ¿Saben qué está diciendo el Señor? No tolero iniquidad y asamblea solemne. No tolero que viváis pecando y luego vengáis a decir que me dais culto. Qué fuerte, ¿verdad? Es como si el Señor dijera, a mí no me vengas el domingo por la mañana a cantar si el sábado por la noche has estado pecando deliberadamente. A mí no me vengas a ofrecer mentiras. A mí no me vengas a tomar el pelo. Como si no viera lo que haces el día anterior, como si no viera cómo vives el resto de la semana. Porque al pastor se le engaña, a los hermanos se le engañan, pero a Dios no. El Señor sabe si tu fe es sincera o tu vida es una pura hipocresía. Y te digo algo, puedes estar 30 años y el Señor no haber recibido un culto si no fue sincero. Señor, Señor, en tu nombre no me valía para mí. En tu no valía, no te escuchaba, no te veía, no te conocía, porque practicabas la iniquidad. Solo vivías de apariencia en el culto, pero luego vivías como el mundo, hablabas como el mundo, actuabas con el mundo, tenías el corazón del mundo. A la gente no le gustan estos mensajes, pero es palabra de Dios. Y si no la predicamos, se nos llena la iglesia de gente que cree que es salva y no lo es. ¿Qué queremos? ¿Una iglesia con 500 personas convencidos de ser salvos y no lo son? O mejor una iglesia con 50, pero salvos de verdad. No, hermano. No es acumular cantidades. Es vivir la verdad. Mira lo que dice ahora. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. ¿Qué fiestas señaladas eran? Las de la ley, las que establecía la palabra. Pero para el Señor era una abominación. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Hermano, está hablando de todo el culto que se hacía para el Señor. Hoy es día de reposo. Hoy es día de tal. Hoy es esta fiesta. Y el Señor dice, me tenéis cansado. No me gusta que lo hagáis. Porque lo hacéis en mi nombre, pero sois falsos. Jugáis a decirle a la gente que lo hacéis porque sois mi pueblo, que lo celebráis porque sois mi pueblo, pero luego vivís practicando el pecado. Hermano, esto es Dios cansado de los que dicen ser su pueblo. Porque al menos los otros
no dicen que me conocen, se van a la discoteca, se emborrachan, dicen, no creo en Dios, soy ateo. Pero tú te presentas como si fueras mi hijo y luego haces eso. Hablas así, vivís así en casa. No. Es como decir, no me vengas con historias, no me vengas con cuentos. A mí no me engañas. Hermano, yo cuando preparo estos estudios, a mí me da temor. A mí me da temor. Dios no es burlado, hermano. Y cuando extendáis vuestras manos, ¿cuándo qué? Porque además es el gesto, ¿no? De no, qué adoración más profunda. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Tú estarás así como, no, Señor, y yo ni te miro. Falso. Qué palabras duras. Extender las manos. Qué gesto todavía más de teatro, ¿verdad? No solo estoy mal, sino además finjo que soy el más espiritual, como, oh. Y el Señor dice, ni te miro. A mí no me engañan tus manos levantadas. Tus rodillas ahí, tus lagrimitas. A mí no me engañas. Estas palabras son tremendas, hermano. Son muy fuertes. Son muy fuertes. Aunque multipliquéis las oraciones. Pero tú ves lo que está diciendo el Señor. Aunque me hagáis una cadena, 30 oraciones seguidas, 30 horas. Aunque multipliquéis las oraciones, no las escucharé. No, hermano, a mí me da temor. A mí me da temor. No por orar mucho, Dios está escuchando más. ¿Oras para qué? ¿Para luego salir y seguir gritando a tu mujer? Especialmente para los maridos, que hay una parte que dice que según cómo tratemos a nuestra mujer, nuestra oración puede ser entorpecida. Es como Dios, primero a ella la gritas y luego a mí me vienes como un corderito. Primero ponte a cuentas con tu esposa, trátala con respeto y luego ven a hablar conmigo. Muy fuerte, pero tú ves esta frase, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Mira qué expresión. Era un pueblo que oraba, que hacía culto, que hacía las fiestas, que practicaba todo lo que la ley demandaba, pero luego por fuera, llenos de sangre. Y mira qué dice el Señor. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. El Señor no les dice, ya no me deis culto, pero primero hay que hacer algo. Arrepentíos y abandonad esa vida. Ahí escucharé vuestras oraciones. Ahí atenderé vuestros clamores. ¿Pero por qué? Mira qué dice. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor y defended al huérfano y abogad por la viuda. A los malhechores los abrazaban y a las viudas y a los huérfanos los dejaban ahí en una esquina, muriéndose de hambre. No son nuestro problema, que los cuide el Señor. Y luego iban a cantar a Dios. Permitían las cosas ilegales, las trampas, los robos, los hurtos, el adulterio, y luego iban a darle culto al Señor. Y el Señor les dice, no, limpiaos, dejad de hacer el mal. Hermano, Dios no te está diciendo no vuelvas a adorarme, pero el Señor a lo mejor te está diciendo arrepiéntete, porque si no, no voy a recibir tu adoración. En este caso, habían despreciado a los huérfanos y a las viudas. Mira qué decía la ley, por ejemplo, Éxodo 22 al 24. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, mira qué fuerte esto que dice el Señor. Ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y os mataré a espada y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos quedarán huérfanos. Mira lo que el Señor le dice al pueblo. Si viene una viuda o un huérfano y no los cuidáis y se van abandonados y lloran a mí, os mataré a vosotros para que vuestras mujeres sepan lo que es ser viuda y vuestros hijos sepan lo que es ser huérfano.
Fuerte, ¿eh? Este es el Dios de Juan 3:16, ¿eh? De tal manera amó Dios al mundo. Porque eso es una manera de amar. Porque somos tan malvados que si el Señor no les dice eso, no los cuidan. Pero así el Señor sabe, no, cuida a la viuda, que si no, la que se queda viuda es la mía. No, cuida a ese huérfano, que si no, mis hijos van a saber lo que es ser huérfano. Son malvados. Dios sabe que hay maldad en su corazón y por eso tiene que hablar a veces así a su pueblo. Pero esto nos demuestra también el amor y compasión de Dios por los desfavorecidos. No, se quedó viuda, no es mi problema. Se quedó huérfano, no es mi problema. Sí lo es. Para el Señor sí lo es. Hasta en la ley del diezmo el Señor hace que una parte de ese diezmo se dedicara a huérfanos y viudas. Deuteronomio 14:29 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. ¿Sabes que eso es un texto que está dentro de lo que se llama la ley del diezmo? Que de ese diezmo, de ese sistema tributario que el Señor había establecido en el antiguo pacto para Israel, una parte era para alimentar a huérfanos, viudas y forasteros. No era para edificar templos más grandes. El diezmo no era para saciar el apetito de los líderes religiosos. El diezmo también era para los desamparados. Mira lo que está diciendo el Señor: recogeréis todo vuestro diezmo que tenéis para que coman los que no tienen. Pero ellos no trabajan. No está hablando de vagos, ¿eh? No está hablando de vagos. En ningún momento Dios dice sustenta al vago y al perezoso. Es más, la Biblia dice el que no trabaje, que no coma. Está hablando de viudas. En aquel contexto, una viuda no echaba la vida para adelante sola. ¿Quién eran los principales proveedores de la familia? Eran los hombres. Una viuda quedaba desamparada. Los huérfanos, la mayoría muchas veces no tenían trabajo, no tenían dinero, no tenían sustento. ¿Quién se hacía cargo de ellos? El pueblo. El pueblo. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 6? La vez que se tienen que elegir los primeros, teóricamente, diáconos para atender las mesas. ¿Cuál fue el problema? Las viudas de los helenistas estaban siendo desatendidas. ¿Y quién se tiene que hacer cargo? La iglesia, ¿verdad? Van a los apóstoles y les dicen: hay unas viudas que no están siendo bien atendidas, tenéis que hacer algo. Y él dice: bueno, elegid a unos hombres que atiendan las mesas, es decir, que se encarguen de que a las viudas no les falte nada. ¿Pero de quién era el trabajo? De la iglesia, ¿verdad? Hermanos, si mañana tú congregas aquí por muchos años y tu mujer enviuda, ¿sabes quién tiene que cuidarla? La iglesia. La iglesia ya no enseña esas cosas, ¿sabías? Que se encargue la familia. Ese miembro ya no nos interesa. ¿Qué nos puede aportar? Ni ofrenda puede traer si vive con una triste pensión de viudedad. ¿Es la iglesia la que ahora tiene que visitar a esa hermana que está sola? ¿Es la iglesia la que ahora le tiene que decir a la hermana: nosotros te traemos al culto, nosotros te traemos a la iglesia y hasta que tú partas con el Señor, nosotros te vamos a cuidar como te cuidó tu esposo? Porque somos tu familia. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Y si mañana Dios no quiera, unos padres y un accidente y un niño queda huérfano, la iglesia debe correr a preocuparse por ese niño como si fuera nuestro, porque eran nuestros hermanos. Y nosotros debemos a nuestros hermanos cuidar de su descendencia. Pero como la iglesia ahora es egoísta, ¿quién ha venido por su milagro? ¿Quién ha venido a buscar su bendición? No, la iglesia es un pueblo que cuida unos de otros, pero sobre todo de los más desamparados. Tú y yo comemos, hermano. Podemos comer a veces hasta afuera. Carne buena hay en la nevera, pero hay gente que no tiene. Por eso la iglesia tiene una caja solidaria que a veces repartimos cesta de alimentos a quien lo necesita. Porque es nuestro trabajo velar por las necesidades, principalmente
de los de nuestro pueblo, de los más afligidos. La iglesia no es solo lugar para los que tienen dinero para la ofrenda, también es lugar para los que necesitan parte de nuestra ofrenda. ¿Sabían eso? ¿Sabían que nosotros somos responsables de velar por las necesidades de nuestros hermanos más desfavorecidos? No sustentar vagos, pero ayudar al necesitado, sí. ¿Por qué? Mira cómo Dios se presenta en este salmo con la viuda y el huérfano. En el Salmo 68, 4 y 5 hay una palabra para mí preciosa. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocijaos delante de él. Mira cómo se le llama aquí: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Qué bonito, ¿verdad? Padre de los huérfanos. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Mira cómo las defiende. Como no las cuidéis, yo dejo viudas a vuestras mujeres. Él las defiende. Él las defiende. ¿Ves aquella mujer y aquel niño abandonados en el desierto por un gran hombre de Dios en la fe bajo el consejo de su amada esposa? No es viuda, pero acaba de quedar abandonada. Él no es huérfano, pero su padre le acaba de dejar tirado. Ellos claman al Señor, ¿verdad? Bueno, en ellos no había promesa. La promesa era en Isaac, no en el hijo de la esclava. Pero el Señor escuchó su clamor, ¿verdad? No, así no se trata una mujer. Así no se trata un niño. No los cuidáis vosotros. Yo voy a hacer de ese niño una nación grande y fuerte. Y hasta hoy ahí los tienes. Enemigos número 1 de la descendencia de Isaac. Eso sí, enemigos número 1, pero lo que dice la Biblia de ellos es verdad. Feroces, enemigos de prácticamente todo el mundo, pero ricos en abundancia. No les falta nada. Todo el mundo quiere su petróleo. Hermanos, la promesa que se hizo en ese desierto, la vemos hoy con nuestros ojos. Ya saben qué nación es la que vino de Ismael. Ya lo sabemos. Así que en primer lugar, cuidar la lengua. En segundo lugar, un corazón compasivo, amor al prójimo. Y en tercer lugar, la tercera marca de una religión verdadera, la santificación. Y guardarse sin mancha del mundo. Qué bueno que aparezcan estas palabras, porque si solo hablas de cuidar de la viuda y del huérfano, la gente se monta una ONG y ya está. Porque hoy hay cristianos que haciendo obras de caridad creen que están bien con Dios. No, yo reparto comida a los pobres. Yo visito a los enfermos. Está bien. La compasión es una de las marcas, pero no es la marca. Hermanos, Santiago no ha hecho la lista justa, es decir, si hablas poco y bien, si ayudas a los desamparados y si obedeces la palabra, no, es una lista, pero no es exclusiva. Santiago está empezando a ofrecer evidencias de que realmente somos creyentes. Habló de obedecer la palabra. Ha hablado de cuidar nuestra boca, ha hablado de compasión con los desfavorecidos y ahora dice guardarse sin mancha del mundo para recordarnos que la santidad es una marca del verdadero creyente. Guardarse sin mancha del mundo. Otra vez usa un lenguaje que habla de vestiduras. Guardarse sin mancha. ¿Qué es lo que normalmente se mancha? Porque cuando yo voy por la calle no me suelo manchar la barriga. Si yo estoy en un restaurante comiendo espaguetis a la boloñesa, yo no me suelo manchar la barriga, pero siempre voy con camisa blanca, no sé por qué. Parece que voy a un restaurante, voy con camisa blanca y digo, ¿qué pido? Algo con mucha salsa. ¿Son así también? Siempre pasa. Y lo peor es cuando te toca predicar después. ¿Hay algún vídeo mío que yo predico así? Como para que no se vea la mancha de tomate porque no daba tiempo de cambiar. Una vez fui a una conferencia y la última me tocó y la mancha fue bien así. Y yo me aseguré que no lo cogiera la cámara. Yo estaba predicando como arrodillado un poco. Sería la predicación más espiritual que he tenido en mi vida.
Pero este lenguaje de Santiago hace pensar en ropas. Miren este texto, Éxodo 19:10. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. ¿Saben lo que iba a hacer el Señor? Se les iba a presentar en lo alto de un monte. Justo después el Señor se presenta con truenos, relámpagos, en esa majestad y en esa gloria. Pero primero el Señor les dice: antes que se laven. Ahora tú enséñale eso a la gente que dice: Dios solo mira el corazón. Pues entonces, ¿para qué manda que se laven? De verdad es raro, ¿no? Porque es como si Dios dice: que yo voy a venir aquí a estar ante vosotros. A mí no me vengáis con ropa sucia, ¿eh? A mí no me vengáis con la ropa de ayer, ropa limpia. Hermanos, la frase que repito últimamente: tenemos acceso al trono de la gracia, pero el que está sentado en el trono sigue siendo ese Dios santo. Y Dios, de otra forma, le está diciendo al pueblo: vais a ver a Dios, no podéis venir ante Él de cualquier manera. El sacerdote, para entrar al lugar santísimo, había un ritual de limpieza y purificación. Esto siempre lo he visto curioso. ¿Alguna vez has visto rezar a los musulmanes? Tiene una costumbre. Antes de hacer sus rezos, sus oraciones, se lavan. Normalmente los pies, las manos y la cabeza. Porque como suelen ir con esas túnicas, es lo que queda al aire y lo que se puede haber manchado de polvo o cualquier cosa. Los pies, porque suelen ir con sandalias. Las manos, que es lo que suelen tener fuera, y en la cabeza. Y antes de presentarse ante Dios, se lavan. Y aunque oren 3 veces al día, 3 veces se lavan. Eso es religiosidad, sí, pero en todo hay una enseñanza detrás. Que ahora a ti te digan: hay que lavarse para orar, no. Pero ¿cómo hemos cambiado? Hemos pasado de lavarnos para presentarnos ante Dios, ahora orar ante Dios en ropa interior. Pasa, Señor, aquí de cualquier manera. ¿Por qué? Porque nos han presentado a un Dios como que ¿saben que parece que Dios es otro? Parece que hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Parece que en el Nuevo Testamento Jesús le dijo al Padre: déjame a mí ahora, que tú eres demasiado malote. Déjame a mí para tener una relación más guay con esta gente. No, hermano, las oraciones siguen teniendo que ser reverentes. Tienen que seguir siendo a un Dios santo. Y saber que sí, pero hermano, si piensas en Él, no hay que darte una norma. Aquí no hay una norma de hay que lavarse antes de ir a orar, ni hay que consagrarse 2 días antes de ir a orar, ni hay que ir con ropa limpia a la oración. Pero hay una enseñanza: no te presentes ante Dios de cualquier forma porque es santo. Moisés, quítate el calzado, vas a hablar conmigo. Vas a hablar conmigo. La tierra que pisas es santa porque el santo está aquí. Moisés, has pasado por esta tierra 1000 veces con el rebaño, 1000 veces, y no era santa, pero ahora yo estoy. La tierra no ha cambiado. La tierra ahora me tiene a mí aquí en esta zarza, y ahora la tierra cambia porque yo estoy. Y es que ahora el santo está aquí en nosotros. Esto nos enseña que Dios no quiere una vida de cualquier manera. Hermanos, nosotros, aunque hayamos sido lavados de nuestros pecados, somos llamados a seguir limpiándonos cada día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica. ¿Por qué? Porque Él es puro.
¿Por qué el pueblo se tenía que consagrar? ¿Por qué Él es santo? ¿Por qué nosotros nos tenemos que purificar? ¿Por qué Él es puro? ¿Por qué nos tenemos que limpiar? Porque Él es limpio. ¿No ves a los satánicos cómo van todos? De negro, enfadados, tristes. Así es su jefe, un amargado, destinado a la condenación y sin posible esperanza de perdón. Pero el nuestro es santo, hermano. El nuestro es puro, es luz. Y así hay que andar ante Él. Así hay que andar ante Él. Hermano, mira lo que ha dicho Pablo, teniendo estas promesas. Es más, sabiendo que eres salvo, sabiendo que has sido perdonado, sabiendo que has sido redimido y sabiendo que vas a la eternidad gloriosa, eso te debe llevar a limpiarte, a purificarte, a consagrarte. Hoy dice, no como Él ha pagado, vivamos como nos dé la gana. No, como Él ha pagado, limpiémonos. Santifiquémonos. Que se vea con nuestra vida que realmente nos ha comprado el santo. Que nuestro Dios es santo. Hermano, hoy Santiago nos ha dejado tres marcas de una religión verdadera. El que se cree religioso y no refrena su lengua, su religión es falsa. Primera pregunta que te hago, ¿cómo son tus palabras? ¿De qué hablas todo el día? ¿Cómo son tus conversaciones y en qué tono hablas? Segunda, ¿hay compasión en tu corazón? ¿Sientes misericordia de los desamparados? ¿Cómo andas de amor al prójimo? Y tercera, otra de las marcas de una religión verdadera, se guarda sin mancha del mundo. ¿Cómo está tu lucha por la santidad? Hermano, no estoy diciendo que debes ser perfecto, decir, ay, el otro día se me escapó una palabra y pequé en eso. No, mi religión es falsa. No, cuidado. Pero significa que estás buscando que esas cosas cambien en ti y reflejen a Cristo. Todo creyente se le puede escapar una palabra un día. Todo creyente un día puede subirle el tono al esposo o a la esposa una vez, pero no es la práctica, ¿verdad? Y nos duele cuando lo hacemos porque sabemos que no es fruto de un cristiano genuino. Puede pasar, pero no es la regla. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si tus palabras siempre son así, si nunca tienes compasión y si vives sin santificarte, tu religión es vana. Pero si tú eres una persona que cada día luchas para que tu boca glorifique al Señor, que cada día muestras que tienes amor al prójimo y que luchas por santificarte, tu religión es pura y sin mácula, es decir, has nacido de nuevo. Santiago está hablando del contraste de los dos grupos, los que son y los que dicen ser. Por eso debemos hacernos solo una pregunta, y yo quiero que esta pregunta te la hagas a ti en casa hoy. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Pastor, yo quiero que usted me diga si soy salvo. Yo no puedo decírtelo, porque yo solo veo lo que me muestras aquí. ¿Sabes quién más te lo puede decir? Tu esposa, tus hijos. ¿Tú sabías que probablemente tu esposa, tu esposo, tus hijos pueden dar más certeza de tu salvación que tu pastor? Porque ellos te ven donde ya no hay máscaras. Porque aquí traes la Biblia. Aquí levantas las manos. Aquí vienes a los cultos. Pero a lo mejor yo te veo como un creyente bueno y Dios dice, no te escucho. Me cansé de tus cultos. Porque a lo mejor lo haces, pero tu hijo mire y dice, papá no coge una Biblia en casa. Se la pasa viendo la tele. Y se la pasan discutiendo papá y mamá. Tu hijo seguramente sabe más si eres salvo que yo. Me da hasta miedo preguntarles. Un día hablé
Aprovechar la escuela infantil para hacer unas entrevistas. Decir a las profesoras, hoy pasarles este cuestionario uno por uno. Hermano, ¿qué saldría de ahí? A lo mejor retiraríamos hasta membresía. Porque hacer el curso y mostrar es fácil. Por eso, hermanos, ¿recuerdan el texto de la cena del Señor? Por tanto, pruébese cada uno así. Porque al final, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Cuando viene gente a casa, ponemos alabanzas en la tele. Un concierto de la Ivy, de Jonathan y Sara Jerez. A la que no viene nadie a casa, la tele es para Netflix. Cuando viene alguien a casa, se comparte una palabra. Cuando estamos solos, pelis. Al final solo tú sabes qué llena tu corazón. Al final solo tú sabes si tu fe es sincera. Al final solo tú sabes si cuando levantas las manos Dios se agrada o Dios te mira y dice, yo no te miro y yo no te escucho. Al final solo tú lo sabes. Por eso yo te llevo a hacer esto. Probaos a vosotros mismos. Pastor, ¿y si no estoy bien? Lo que dice Isaías, dejad de hacer el mal, apartaos de la iniquidad, arrepentíos, corred al Señor. A lo mejor Dios te ha traído hoy aquí para que después de pensar durante mucho que eras cristiano, a lo mejor para que hoy sea el día de tu salvación. Si estás aquí hoy es porque todavía hay esperanza, pero solo tú lo sabes. Que el Señor nos lleve a examinarnos y que podamos vivir vidas para su gloria. Vamos a orar.